Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa, haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor, en el que nos permites abrir tu palabra para meditarla, Señor, y para encontrar en ella, Padre, el mensaje de la voz que tú tienes para cada uno de nosotros. Abre nuestros sentidos espirituales y que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes. Por la fe es a la sombra del Omnipotente donde habitamos, en ese lugar secreto, Señor, en lo secreto de tu presencia, de tu espíritu, donde el enemigo no puede robar ni contaminar, Señor, este pan que tú nos das hoy a nosotros. Te damos gracias, mi buen Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Entonces dice aquí el Proverbios: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha reprensiones. Cuando habla entonces la palabra de un hijo sabio, hay uno en la dualidad que no es sabio. Y de una vez nos está dando la referencia para que nosotros podamos recibir el mensaje, y dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre. El hijo que no es sabio es aquel que no recibe el consejo del padre. ¿Cuándo nos ha pasado a veces en lo laboral o en nuestras casas, pero regularmente con nuestras madres, que se sientan a decirnos algo y todo? Sí, hombre, ya sé. Sí, ya sé que no tengo que venir tarde, ya lo sé, pero seguimos llegando tarde. Sí, ya sé que me tengo que lavar las manos, ya no te las lavaste. Ah, sí, ya me las lavé. Y sí, no se las lavó, de la calle entró de una vez a sentarse a la mesa. Sí, ya me lavé las manos, ya sé. Y lo que sucede es que por decir así, el concepto o las cosas que tenemos que hacer están claras en nosotros. Me tengo que lavar las manos, el ejemplo, ¿verdad? Me tengo que cepillar los dientes, tengo que llegar temprano, tengo que pues ser educado, tener cierta cortesía, y el concepto está en nosotros, pero no tenemos el valor de esa palabra para ponerla en práctica. Y sin darnos cuenta, nosotros somos esos hijos faltos de sabiduría. Ahora lo estoy poniendo en un ejemplo en nuestras casas. Ahora veámoslo acá en la iglesia. Entonces dice el Señor en su palabra: amados los unos a los otros. Ah, si yo a estos mis hermanos los amo un montón, aquí diciéndoselos de boca. Pero ya después, mira, nos vamos a juntar a comer con uno que no hay aquí, con Juliancito. Ah, ese me cae mal. Y no les acabo de decir que los amo a todos. Ah, mira, vamos a ir a la iglesia y vamos a alabar al Señor. Ay, qué cansado alabar al Señor. Ay, sí, qué pereza irá. Entonces los conceptos los tenemos, pero lo que la palabra tiene que producir en nosotros es ese despertar para que seamos genuinos y seamos verdaderos. Si algo es importante, y yo me gusta decirlo mucho,
Es que la palabra no tiene que volvernos religiosos o litúrgicos o de protocolos cerrados. Lo que tiene que producir en nosotros es una actitud que sea conforme a la voz del Padre, una actitud que nos fortalezca, una actitud, un entendimiento que nos haga caminar a pesar de los conflictos, que nos haga el poder mantener esa esperanza que la palabra nos dice, esa esperanza que es Jesucristo, a pesar de las situaciones que tenemos. Entonces tiene que verse en nosotros una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de enfrentar las cosas en las cuales en la palabra encontremos el sentido de lo que hacemos. Porque si algo pasa hoy en el mundo, es que la gente no tiene sentido de su vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Y por qué lo hago? ¿Y por qué me casé? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué me vine a vivir aquí? ¿Y por qué me fui a no sé dónde? Entonces, en el valor bíblico, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Cuando habla del consejo del Padre, está hablando de la palabra de Dios, porque ¿dónde recibimos el consejo del Padre? ¿En sueños? ¿En visiones? ¿En libros? Lo recibimos aquí en su palabra. Él está diciendo aquí, si tú y yo ponemos atención a lo que la palabra dice, recibimos el consejo, pero lo recibimos no solo conocerlo, sino recibirlo para vivirlo. Eso nos vuelve hijos sabios. Entonces la manera de medir la sabiduría del Padre o la sabiduría hablando de la palabra de Dios no es inteligencia. Qué listo es este, qué chispudo es este. Bueno salió para los negocios, bueno salió para los mandados. Entonces la sabiduría se define por cuánto de la palabra de Dios hay en nosotros. Y a ese el Padre le considera sabio. Pero cuando hablo de cuánto de la palabra de Dios hay en nosotros, no me refiero a recitar la Biblia, sino en nuestra conducta, cuánto de la palabra de Dios se refleja en nosotros. Entonces, cada vez que nos miremos en el espejo, evaluemos nuestra conducta, evaluemos nuestro pensamiento, evaluemos la manera de hablar, para reconocer si somos ese hijo de quien la palabra llama sabio. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Entonces el camino de la sabiduría no es tan difícil. Y dice la palabra, si alguien desea sabiduría, pídala y Dios se la va a dar. Ya nos la dio en su palabra. Entonces si alguien necesita sabiduría, medite la palabra para la conducta de vida con la cual va a enfrentar el día a día. Y eso nos convierte en sabios. Para que cuando venga el vecino y nos diga, sí, mire, que esta vida se va a acabar, no sabemos por quién votar y sí, que no sé qué, que no nos entre la depresión porque estamos perdidos, sino que estar nosotros definidos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Todos tenemos esperanza de que nuestro país va a ser un lugar mejor. Y lo digo con respeto, pero los candidatos ninguno nos da esperanza. Porque esto tiene que trascender más allá. Yo no puedo decir, esta persona va a venir a arreglar mis problemas. A veces uno dice, mi problema es que la calle es de tierra, se la ponen de adoquín o de concreto y sigue teniendo problemas. Entonces, yo debo venir y reconocer que cuando la palabra dice que nosotros, si queremos sabiduría, debemos pedirla y que debemos ser hijos sabios, nos está diciendo espiritualmente, ten comunión con la palabra de Dios para que nuestro carácter, nuestra conducta y nuestro pensamiento sea con la forma de esta palabra. Y para que se pueda manifestar el fruto. Porque el que manifiesta el fruto es aquel, como lo hemos aprendido, el espiritual. Amén. Entonces, espiritual no es el que ora más. Y lo vuelvo a decir siempre. El que tiene mayor grado de paciencia, ese es el espiritual. Ahora no va a decir, bueno, entonces dejo de orar y empiezo a ser paciente. No, tampoco. Porque cuando deja de orar para ser paciente, ya no es paciente. El que tiene mayor grado de mansedumbre o de benignidad, ese es el espiritual. Y de esa manera lo medimos. Y ese entonces se convierte en el hijo sabio, porque la palabra de Dios produce en él la conducta de la paciencia, la conducta del amor, la conducta del gozo, la conducta de la mansedumbre. Amén. Dice el siguiente versículo entonces. Bueno, otra vez 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, recibe la palabra, recibe la enseñanza, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y luego dice el verso 2, del fruto de su boca
el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Miren, esto que acabamos de leer en el verso 2 es clave para la vida de nosotros. ¿De dónde seremos alimentados nosotros en base a la justicia o en base a la bondad del Padre? ¿De dónde dice aquí? Del fruto de su boca el hombre comerá. Por eso la palabra nos habla tanto de que nosotros debemos fructificar. Le dice en varias ocasiones a su pueblo el Señor: multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, juzguen la tierra. Y el pensamiento que viene regularmente a nosotros es: sí, hay que tener más niños y más muchachitos, hay que llenar el mundo. Pero cuando Él dice multiplicaos y fructificad, es que más personas sabias y más personas que lleven el fruto y más personas entendidas puedan ir multiplicándose sobre la faz de la tierra para llevar estas buenas nuevas hacia otros. Porque mire, hay personas, y todavía nos pasa, y hay días que nos despertamos que ni nosotros nos aguantamos. Entonces, nosotros tenemos que ser aquellos que, como dice aquí, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Quiere decir que es necesidad y hasta una obligación, podríamos decir, en nosotros producir el fruto, porque eso será lo que a nosotros nos dará el alimento, nos dará la medida. Eso será lo que a nosotros nos establecerá como verdaderos cristianos y discípulos. Por eso desde el Génesis, cuando vemos la creación, el Padre dice: hay que dar el fruto, ara la tierra, trabaja la tierra, y se debe producir el fruto, porque cada uno de nosotros será alimentado, cada uno de nosotros será llevado por el camino de la verdad, de acuerdo al fruto que hay en nosotros. Y aquí se vuelve un asunto en el cual individualiza y responsabiliza a cada uno de apreciar la palabra de Dios. Porque muchas veces hemos sido enseñados: voy a ir a la iglesia a escuchar la prédica, a ver qué me enseñan hoy, a ver qué aprendo hoy, a ver qué voy a comer hoy, porque este es el pan de vida. Pero aquí lo que hacemos es compartir la palabra para que se produzca una activación en nosotros y que encontremos el camino para avanzar y ser aquellos que tienen el fruto. Y cuando el fruto se haga manifiesto en nosotros, entonces de ahí nos vamos a alimentar. Y dice: y de ahí el hombre comerá el bien. Entonces, si en nuestra vida hoy ese fruto no se está produciendo, ¿qué estamos comiendo? Poderosa la prédica, no la celebra. ¿Qué estamos comiendo? El mal. Si yo fructifico y de lo que la palabra dice tiene vida en mi corazón, eso va a hacer que yo me pueda alimentar con el bien. Pero si yo no estoy siendo alimentado y mi vida no está testificando y mi conducta no está siendo reflejada conforme a la palabra de Dios, yo estoy siendo alimentado del mal. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Entonces aquí el Proverbios nos está impulsando a decir: por eso es necesario que se manifieste el fruto en nosotros. Y otra vez, y para ponerle nombre y apellido al fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. De esto es de lo que nosotros nos vamos a alimentar. Y esto es aquello que va a hacer que haya una reflexión en nosotros para que nuestra conducta y nuestro participar de la palabra de Dios y nuestro integrarnos en esta sociedad en la que estamos podamos ser alimentados del bien. Nuestra visión tiene que cambiar, como se dice regularmente, para ver la bondad y ver con gratitud, y no para ver con quejas y con justificaciones. Entonces se vuelve tan importante el nosotros trabajar para producir el fruto, porque este es el que nos alimenta.
Y por eso en el huerto, del fruto de todos los árboles podrás comer. Debemos comer del fruto de todos, pero esto debe producirse porque el bien, nosotros seremos alimentados por medio de la palabra, seremos alimentados por medio de la voz del Padre, del fruto que se produzca en nosotros. Por eso debemos alcanzar la medida de ser árboles que dan el fruto, para poder alimentarme yo y poder ofrecer el fruto a los demás. Todos hemos tenido la experiencia que tenemos algún momento de incertidumbre o de tristeza, llegamos con una persona y solo estar a la par de esa persona se calma todo. Y si hemos perdido el ánimo y si nos sentimos desubicados y desahuciados, llegamos a la par de alguna persona y recuperamos el deseo de vivir, porque nos está compartiendo de su fruto sin necesidad de religiosidad. Vení, te voy a predicar, ¿verdad? Vení, te voy a imponer manos para echarte fuera todos los chamucos que tenés. Es la conducta en nosotros la que produce el que el mensaje se cumpla por medio del evangelismo. Compartir las buenas nuevas. Y compartir las buenas nuevas, así como es lo que tenemos que hablar, va más allá de la conducta que según la palabra de Dios nosotros debemos expresar. La iglesia ha cambiado un concepto de llamarnos, dice, nosotros primero nos tenemos que hacer cristianos para después hacernos discípulos. Pero la Biblia dice que la gente empezó a ver a los discípulos de Cristo, los empezó a conocer, miraba sus actitudes, miraba lo que ellos hacían, y entonces les empezaron a llamar cristianos, porque eran discípulos de Cristo, hablando la palabra de Cristo, tenían la conducta de Cristo, tenían la fe de nuestro Señor, tenían la expresión de nuestro Señor, y por causa de eso les llamaron cristianos. Pero para nosotros primero es un cristiano y después es un discípulo, y es al revés. ¿Qué fue? ¿No les van a caer las bombas ahí o qué? Y al Josi me lo dejan solito, que le caiga todo con Joel. Venite para acá, mijo. Entonces, dice la palabra en 2 Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y cuando leemos esto, inmediatamente dice, sí, yo trabajo 8 horas al día y me pagan mi salario. Bueno, 8 horas nos dicen, trabajamos un montón más, porque luego nos vamos a la casa y seguimos. Pero a cambio de eso nos dan una paga. Uno dice, sí, la palabra dice que como ya he trabajado, ya tengo derecho a comer. Pero esto en realidad es una exposición espiritual. Está diciendo que aquel que no trabaje, aquel que no dé el fruto, aquel que no se ocupe de conocer la palabra de Dios, aquel que no se ocupe de dar los pasos necesarios. Miren, esto lo vamos a alcanzar paso a paso, pero es necesario que empecemos a caminar en el conocimiento de la palabra. Pero el que no se ocupe de la palabra, el que no trabaje por meditar, el que no trabaje por guardar su corazón, el que no trabaje por ser uno por el Señor, que no coma. Y cuando Jesucristo se representa o se presenta ante sus discípulos, dice, yo soy el pan de vida. Y este pan es partido para que todos sean partícipes. Pero Tesalonicenses nos dice, pero si no está el trabajo del discípulo, si no está el trabajo del cristiano, que no coma. Si no se va a producir el fruto, que no sea alimentado. Entonces no es un versículo que opera únicamente en lo natural. Realmente debe aplicar en lo espiritual. A veces dice la gente, yo conozco gente mundana, dice uno, que Dios cómo los bendice. No es Dios, no nos confundamos. El enemigo es engañador. Es que yo he visto, dice una vez, es gente hasta de dudosa reputación, que Dios cómo los bendice. No es bendición de Dios, no nos equivoquemos. Porque ¿a qué nos referimos? Es que tiene pisto. Pues la bendición de Dios no es dinero. Porque tiene no sé qué. Mira qué buena suerte tiene ese. No, no es bendición de Dios. Pero como estamos acostumbrados a emparejar la bendición de Dios con lo material, nos vamos con la finta, dicen por ahí.
Y nos duele en nuestro corazón que los rufianes son bendecidos y nosotros no. Pero el rufián no tiene la palabra, no tiene la oportunidad de meditar, no tiene la oportunidad de encauzar su senda hacia la bondad de Dios y hacia conocer al Señor y de entregar su vida al Señor. Y esa es la bendición. Como hemos dicho, si alguien quiere hacer un viaje, ahorre y dése su viaje y nos trae un carrito. Si alguien quiere comprar cosas, trabaje duro, ahorre y cómprese lo que quiere. Pero que no vaya a ser, esto le da sentido a mi vida, porque ahí estamos mal. Usualmente el ser humano ahora en esta fecha tiene un sentido de, ¿qué les dijera yo? Es que la vida está tan acelerada que compramos algo nuevo, que uno dice, yo quisiera tener tal cosa. Y yo recuerdo que cuando era niño y me daban mis juguetes de Navidad, me duraba hasta la otra Navidad la felicidad de los juguetes. Pero los niños de hoy a los 3 días ya se aburrieron de ese juguete. Ya quieren otro. Yo hacía una conversación con mis compañeros y les decía, la carrera de celulares, por ejemplo, nos está dañando a todos, nos está lastimando. Los celulares deberían de salir una edición nueva cada 5 años. Si no, necesitamos uno cada año. Este toma una foto a X píxeles, por ejemplo a 500, y el ojo humano solo puede ver hasta 400, creo yo, o 350. Ahora este puede tomar a 2000, pero el ojo humano sigue viendo hasta. Y empieza esa carrera que nos produce afanes a todos, ya viene el nuevo producto, ya viene no sé qué, y no es necesario. Pero produce afanes en nosotros. Y nos separa de poder apreciar las cosas que son verdaderas. Como dice la palabra aquí, lo vuelvo a insistir. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que no coma. Entonces, el Señor Jesucristo, como el pan, como el alimento, se va a revelar a nosotros. Él va a producir en nosotros ese cambio de conducta, ese cambio de pensamiento, el que estemos realmente alineados en su palabra, en sus mandamientos, y que tengamos esa libertad y ese despertar si trabajamos en dar el fruto. Si no, que no coma. Y cada vez que nos reunimos, que ya viene por cierto, que cuando hacemos la cena del Señor, es una representación, cuando ponemos aquí los elementos de lo que debe suceder en nuestras vidas. Y la representación es que todos tenemos acceso y somos partícipes de venir a este pan, a este elemento sólido y a este elemento líquido para ser alimentados. Y eso nos debe recordar que debemos trabajar entonces para que en nuestra vida todos los días también seamos partícipes de ese pan. Que lo que estamos haciendo hoy, ahorita en este momento, es la Santa Cena, compartir el pan. Compartir la enseñanza y compartir la doctrina. Y por eso dice la palabra, hace de esto todas las veces que puedas, conforme a mi palabra, en memoria mía. Amén. Dice Hebreos, capítulo 13 y versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Otra vez usa la palabra del fruto. Entonces la verdadera alabanza, cuando hablábamos un rato de los músicos, los cantos son los cantos, los ritmos son los ritmos, pero la verdadera alabanza que el Señor espera de nosotros es el fruto de nuestros labios que confiesen al Señor. Y como lo decía Proverbios, eso es lo que nos alimenta en justicia, eso es lo que nos afirma en la palabra de Dios, eso es lo que nos afirma para que nosotros podamos enfrentar el día a día y para que nuestra esperanza y la libertad que el Señor nos ha dado se siga manifestando camino hacia la eternidad y camino hacia pues como dice la palabra, hacia el gozo del Señor, camino hacia la paz. Dice el Señor, no reciban la paz de este mundo, reciban la que yo les doy, y esa nadie se las puede dar. Pero como nadie se las puede dar, nadie se las puede quitar. Pero para todos nosotros, dígame si vivir en paz no es lo mejor que hay en el mundo. Estar uno en paz, caminar en paz, levantarse en paz, comer en paz. Comer en paz es lo máximo. Entonces la palabra nos está diciendo, debemos nosotros acceder a ser llamados sabios cuando recibamos el consejo del Padre, cuando recibamos la palabra.
Y esta palabra debe producir en nosotros el fruto, porque ese fruto es el que nos va a alimentar. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Pero si alguno no quiere trabajar, que no coma. Si alguno no quiere buscar el fruto, que no reciba la revelación de Jesucristo, que siga viviendo la vida miserable que sigue viviendo. Porque si estamos viviendo con la forma de este mundo, somos miserables. Si seguimos viviendo con la forma de este mundo, solo preocupaciones, solo ansiedades, solo dificultades, sin esperanza. Y luego entonces ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. No es venir a cantar 2 horas, no es venir a gritar todo con nuestra garganta, sino que haya fruto de labios, el fruto de la boca por el cual el hombre come el bien, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero no es que nuestra boca diga, sí Señor, te amamos Señor, te amamos Señor. No, que cuando confiesa su nombre, cuando meditamos la palabra del Señor, encontramos los nombres del Señor. Y sus nombres son fortaleza, su nombre es estandarte, su nombre es admirable, su nombre es proveedor, su nombre es sanador, su nombre es guerrero, su nombre es libertador. Y que todo eso pueda ser confesado por nosotros al tener el fruto. Entonces cuando yo confieso al Señor teniendo el fruto, estando en enfermedad, yo confieso la sanidad. Pero no porque estoy hablando y declarándola, sino porque el fruto está en mí. Y a pesar de la enfermedad, lo que mi labio produce como fruto del sacrificio de alabanza es esa gratitud al Señor y esa expresión hacia Él como mi Dios sanador, como mi Dios proveedor, como mi Dios libertador. Mire, si a cualquiera de nosotros nos tuvieran presos en este lugar por años y de repente se abre la puerta y nos dicen pueden salir, todos dudaríamos en salir, porque nos hemos acomodado a estar aquí. Pero a la hora de salir de un estado en el cual hemos estado presos o encarcelados, requiere valor. Porque hay que ir a enfrentar nuevas situaciones. Hay casos de gente que ha estado presa tanto tiempo que ya no quiere salir. Porque dice, aquí están mis amigos, ya me acostumbré a estar aquí, al salir tengo que ir a trabajar. La gente me va a criticar, la gente me va a acusar. No, yo me quedo aquí. Pero si nosotros producimos el fruto y nos alimentamos de ese fruto, nuestra visión cambia. Pero afuera tengo la oportunidad de ser nuevo, pero tengo la oportunidad de hacer cosas nuevas que nunca había hecho. Tengo la oportunidad de poner al servicio de otros los talentos y las habilidades que Dios me ha dado. Puedo salir y ver de nuevo los atardeceres, puedo salir y de nuevo ver el mar, ver el bosque, puedo salir y encontrar nuevas personas, aquellas que no me van a acusar, sino que están dispuestas a caminar conmigo en esta vida. Pero por eso entonces se tiene que producir el fruto, porque nuestra senda, nuestro alimento y nuestro caminar va a estar acorde a ese fruto. Amén. Con esto termino. Mateo 21:18 dice: por la mañana, hablando de Jesús, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Estamos hablando de comer y del fruto. Amén. Y viendo, una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Si nosotros caminamos por la vida aparentando que todo está bien, que no pasa nada, que somos los mejores, que yo voy a la iglesia porque es importante, pero yo estoy bien y en mi casa estoy súper. Si negamos la realidad espiritual en nosotros, eso impide que pueda aparecer el fruto. Porque el fruto del Padre y la palabra no puede sembrarse en una vida de apariencia. Tiene que sembrarse en aquellos que reconocen su necesidad, que reconocen su realidad y que saben que debemos ser transformados y queremos algo nuevo en nuestra vida, porque lo que hoy estamos haciendo o lo que veníamos haciendo fuera de Cristo era pues sin sentido, era algo que no nos llevaba a ningún lado.
Pero entonces muchos dicen, no, yo estoy bien, yo la paso bien, conmigo no pasa nada. Y si nosotros con esa indiferencia y con esa apariencia queremos decirle al Señor que estamos bien, la voz que manifiesta la palabra es, bueno, entonces que de ti no haya fruto nunca más. Entonces tengo mis hojas para decir, mira qué verdes mis hojas, mira mi felicidad. Les voy a mandar una foto, en la foto salió así como que, pues ni modo, es foto. O aquellos que contestan en las redes y le dicen, qué gusto saludarte. Es así, sí, a mí también me gusta saludarte. Como no está viendo uno que le está escribiendo. Entonces, sí, hombre, sí. Apariencia. Y si cada uno de nosotros tiene una vida de apariencia, lo que va a pasar es que la voz dice, entonces, dice aquí, nunca, jamás nazca de ti fruto. Y el fruto, del fruto de su boca, el hombre comerá el bien. Si eso llegara a suceder, estamos perdidos. Por eso vuelvo a insistir, el Evangelio tiene que producir en nosotros conducta, calidad de vida, tiene que producir libertad, tiene que producir en nosotros el despojo de aquello que nos tiene atados para tener la esperanza y el ánimo de caminar hacia lo verdadero. Y lo verdadero es llegar a la vida eterna y estar allá con el Señor, sí, pero desde hoy poder empezar a disfrutar de esa libertad, de que aunque alguien en la calle, de que todos estén atemorizados por lo que va a ser de nuestra nación, nosotros estamos dando el fruto y tranquilos en la esperanza de que al final lo que pase en la nación, nosotros tenemos que definir lo que vamos a hacer y tenemos que seguir y tenemos que avanzar. Si la nación no es mala porque el presidente sea malo, es porque todo mundo estamos siempre haciendo lo que se nos dé la gana. Todo mundo se pasa a los semáforos, todo mundo mira cómo ayuda a la corrupción con sobornos, todos miran cómo se aprovechan de una situación, todos miran cómo le ganan más al otro, y eso es lo que produce el que el lugar esté como esté, o nuestra nación esté como esté. Esta palabra es fuerte. El deseo de nuestro corazón es que el Señor nos diga que de ti se produzca fruto siempre. Por eso seamos transparentes y no tomemos la forma de este mundo, sino transformar nuestro pensamiento y nuestro corazón conforme la palabra dice, como el primer versículo que leímos. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Ser aquellos a quienes la palabra llama los de sabiduría y ya entendidos que es necesario producir el fruto, porque este es el que alimenta nuestro espíritu para seguir adelante en este camino de discípulos que el Señor nos ha llamado. Amén. Damos gracias al Señor. Y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia.